presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de los Milagros por las bendiciones recibidas, intención de las familias Medina Ruiz y Ruiz Vargas, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio, por el alma de Jaime Espitia e intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro, yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda y el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor.
mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos escuchando durante esta semana, la semana número 14 de este tiempo ordinario, los días que llamamos días de feria, así se dice. En estos días estamos viendo al profeta Oseas y al evangelista San Mateo especialmente, y nos van ilustrando cada uno la manera como se debe uno relacionar correctamente con Dios, y eso requiere cambios. Como dice San Pablo, una palabra griega, metanoia, que significa cambiar la mentalidad o la estructura de pensamiento también. Entonces, hay unas estructuras, utilicemos esa palabra por ahora. Por ejemplo, en la primera lectura del libro de Oseas nos presenta claramente ese aspecto. El pueblo de Israel, es decir, las 10 tribus del norte, las que tienen otro rey que no es de la familia de David, allá donde tienen ese ídolo y otros del becerro de oro y las Baales, etcétera, etcétera, ese pueblo que busca con afán la riqueza, la fama, que busca tener muy buenos contactos, etcétera, etcétera, pues ese pueblo busca relacionarse con aquellos que les puedan causar algún tipo de beneficio positivo. Y por eso dice Oseas: Israel, ¿y tú por qué confías en los caballos de Asiria? ¿Por qué confías tanto en ese tipo de cosas, en las relaciones con los reyes y todas esas cosas? ¿Quién te va a salvar de eso?
los mismos asirios van a venir y se los van a llevar. En síntesis, es lo que les está diciendo ahí al comienzo, porque ellos quieren relacionarse bien con los otros reinos, no ir al templo de Jerusalén al sur allá a rendir tributo a Dios, sino poner toda su confianza en las cosas humanas, especialmente en los que tienen poder y riqueza y les pueden proporcionar eso. Y entonces ellos buscan tener un buen sistema diplomático que pueda relacionarse bien con todos los pueblos poderosos de alrededor. En ese momento estaban Asiria y también estaba Egipto al sur, Asiria al norte, Egipto al sur, y entonces buscaban a ver al mejor aliado. Y Oseas les dice: ¿y ustedes confían en eso? Pues el Señor les dice que aunque confíen en eso, confíen en los caballos. Significa, era el arma poderosa de guerra en aquel momento. Los israelitas nunca han tenido una amistad muy cercana con los caballos, no han podido con eso, como sí lo pudo Egipto, que tenía unas carrozas de guerra impresionante, y también los asirios. Y entonces ustedes nunca han tenido como una muy buena relación con los caballos y tampoco con el mar, no son buenos navegantes y otras cosas. Entonces, ¿para qué fiarse de eso? El único que puede darles fruto abundante es Dios. Por eso aléjense de esos ídolos y vuelvan al Dios, el que les va a dar fruto como un ciprés frondoso, como el Líbano, y estas palabras que estaba utilizando. Pero aquellos en aquella época pues tenían esa estructura mental, esa manera de pensar. Entre mejores relaciones diplomáticas tengamos, entre mejores armas de guerra, vamos a ser un país próspero. Y mentiras, los mismos asirios los deportaron y se los llevaron. Caso contrario nos pone aquí el Evangelio de San Mateo. Escuchamos que Jesús ha elegido a los 12 que es el número del pueblo de Dios, los 12 hijos de Jacob. De ahí nace el primer pueblo, pues Jesús ahora funda un nuevo pueblo con aquellos que son capaces de escuchar su palabra y ponerla por obra para iniciar un reino nuevo, una familia nueva, una patria absolutamente nueva. Pero estos que elige Jesús, que ya vimos en días pasados los nombres de los 12 apóstoles y todo lo que significa seguir a Jesús por la elección que Él les ha hecho, ahora les pone las condiciones. Y hoy nos pone unas que de verdad son bastante tenaces, más que difíciles, tenaces. Mirad que os mando como ovejas en medio de lobos. Y ya con eso se empieza ya a decir muchas cosas. Los que ha elegido Jesús los envía a un mundo que no quiere oír la palabra de Dios, que no quiere convertirse, que van a tener una animadversión totalmente grande ante todo lo que signifique una conversión sincera del corazón. No lo van a querer porque pues la conversión implica, como dijimos en días pasados, romper con un pasado, romper con algo que no es positivo, con algo que pues arruina la vida. Y eso sí que es un acto doloroso, y esa es la conversión, arrancarse de algo que pues me arruina la vida, pero que me deja muchos réditos económicamente hablando. Y por eso a muchos no les va a gustar que se anuncie la palabra. Por eso tienen que actuar como serpientes, con la astucia de la serpiente, pero con la sencillez de las palomas. Es decir, si nosotros vamos en medio de lobos, lo que está diciendo Jesús es una cosa tremendamente grande. Nosotros en colombiano decimos que una manzana podrida daña a las demás. Aquí Jesús está diciendo lo contrario: una manzana sana arregla a las que están podridas. Es decir, la oveja tiene que ir a convertir a los lobos en ovejas, es lo que le está diciendo. Pero si usted no tiene la astucia para empezar a defenderse de los lobos, usted se puede convertir en un lobo como ellos.
Es lo que dice aquí. Por eso hay que ser astutos. Los que decía el profeta Oseas, los de allá, los del pueblo de Israel, los del norte con los otros, eran astutos en hacer relaciones diplomáticas y buscar los medios para conseguir armas y caballos y toda esa cosa. Buscaban esa astucia de los lobos y se convirtieron en lobos. Después se atacaron y salieron perdiendo. Aquí lo que está diciendo Jesús es que yo los mando como las ovejas que tienen que ir a convertir lobos, pero ojo, con mucha astucia, porque si no entonces el lobo los convierte. Y así ha pasado inclusive hasta en la iglesia, lastimosamente, a muchos misioneros, sacerdotes, últimamente no tanto, pero sí en décadas pasadas, que los mandaban a una misión. Sacerdotes muy estudiados, muy religiosos, muy santos, pero llegaban a un sitio donde estaba esa doctrina izquierdosa, la marxista y toda la cosa, y resultaban ahí metidos y fundaron grupos guerrilleros. Todavía tenemos los efectos en Colombia, porque los lobos tienen también su astucia, y uno puede dejarse entonces envolver en esa astucia. Por ejemplo, si algún sacerdote se sale, es que lo hemos escuchado permanentemente, y entonces le dicen al sacerdote: tranquilo padre, que usted puede servir a la iglesia de otra manera. Y esa frasecita, eso de otro modo, de otra manera, esas son las astucias del lobo, o los lobos que están por ahí. En vez de decirle: no señor, usted tiene un ministerio, hay que salvar, hay que morir por el reino, porque es lo que sigue ahí en adelante. Los van a entregar, los van a matar, etcétera, etcétera, porque cuando hay que hablar del reino de Dios, el mundo se va a venir encima. Por eso hay que ser astutos y saber cuáles son las estrategias de los lobos para que no nos convirtamos en ellos, y tener siempre la mansedumbre de las palomas. La paloma en la Biblia significa la sencillez, la humildad, el símbolo de la paz de Dios. Se ha tomado así como allá, recordemos, en el arca de Noé, cuando la paloma vuelve con la ramita de olivo en su pico. Y entonces la paloma, un animal sencillo, inocente, muy candoroso por decirlo así, y por eso la Biblia nunca asume, como en los reinos, un rey cuando quiere mostrar su poder pone en su escudo un animal agresivo, un águila, un león, un oso. En la Biblia siempre se ha puesto el animalito más sencillo, la paloma, que en aquellas épocas este tipo de pajaritos menores eran bastante despreciados, porque se comían los granos de las cosechas. Entre nosotros las palomas, por ejemplo, con el excremento dañan los monumentos, dañan las calles, dañan las paredes, son una plaga, mejor dicho, una cosa demasiado sencilla, pero porque son sencillos, mansitos, pero pueden también causar daño. Entonces, aquí nos dice hoy nuestro Señor Jesucristo: si ustedes quieren ser de los nuestros, en vez de hacer relaciones muy activas con el mundo y con los que manejan el mundo, o sea, los lobos, pues por ahí no es. El reino de Dios se hace de manera contraria, incluso yendo hasta la cruz, entregando la vida. Así es como el mundo va a entender que hay un reino nuevo. El que pueda entender este lenguaje, bienvenido sea. Y necesitamos muchos obreros, como decía el Evangelio hace pocos días: la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y hay que rogarle a Dios que siga enviando obreros para trabajar con estas condiciones tenaces, bastante adversas, pero así es como se construye el reino de Dios. La iglesia no les va a predicar, y nunca vamos a predicar que busquemos siempre lo mejor, las mejores relaciones, busquemos las mejores armas, busquemos los mejores acuerdos, y nunca tenemos eso. Y entonces pues siempre vamos a quedar como relegados, siempre nos van a acusar, siempre van a aparecer escándalos, siempre nos los van a restregar en la cara, como la Inquisición, los abusos sexuales a niños, y siempre van a aparecer este tipo de cosas, y con todas las adversidades, y fuera de eso con todas las promesas que, por ejemplo, los que nos metemos aquí al frente tenemos que hacer, renuncias de verdad grandes.
Y entonces así es como se construye el reino. Por eso decía Jesús cada rato, el que tenga oídos, que oiga. Vamos a construir un reino, pero con todo en contra. Y así es que sale lo purito, lo que es de verdad genuino, auténtico de Dios, y se puede construir hasta la vida eterna. Si nos vamos hacia otros intereses, vamos a perder, y de pronto se perderá todo. Dios nos libre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea tu presencia. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo, tu Hijo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
y las personas que acompañan el día de hoy en esta celebración litúrgica, los esperamos en nuestro Santo Rosario.